Entonces, vamos a empezar con esto de semiología de tórax y por supuesto, como siempre, primero vamos a empezar con un poquito de anatomía, ¿verdad? De lo más grueso a lo más fino. Entonces, como ustedes saben, pues tenemos nuestra tráquea, nuestros broncos principales y los pulmones que están compuestos por tres lóbulos en el lado derecho y dos lóbulos en el lado izquierdo que se dividen por las cisuras, ¿verdad? Entonces, esta imagen me gusta bastante y me gusta ejemplificarlo para que ustedes vayan tomando su idea en tridimensional de cómo están posicionados los lóbulos. Recuerden de que el lóbulo superior llega casi a la mitad de donde ustedes miran su tórax. El lóbulo medio es el que está adelante, ¿verdad? Es lóbulo medio porque por supuesto queda entre los dos, pero queda más anterior que el lóbulo inferior. Entonces, des en cuenta de que si ustedes encuentran lesiones aquí pegadas al corazón, pues tienen que pensar que está o en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior, porque están casi al mismo nivel, ¿verdad? Solo que uno está adelante y el otro está posterior. Y miren cómo el lóbulo inferior llega hasta la parte bien superior, incluso sobrepasa el lóbulo medio. Entonces pueden encontrar una lesión que está acá, que puede ser del lóbulo inferior, ¿verdad? Ese segmento apical, que siempre es lóbulo inferior, pero la van a ver casi en la radiografía AP o PA en esta región. Y en el lado izquierdo vean cómo está la cisura también y vemos cómo está el lóbulo superior y el lóbulo inferior dividido por la fisura oblicua, ¿verdad? Entonces lo mismo, des en cuenta que el lóbulo superior, que incluye el lóbulo de la língula, viene hasta esta región, ¿verdad? Y el lóbulo inferior pues se va en toda la parte posterior y llega hacia la región superior. Ok, entonces aquí vemos también el lóbulo inferior del lado izquierdo. Y aquí vemos cómo pues la tráquea se va a ir dividiendo y va a formar los bronquios, ¿verdad? Y luego va a formar los bronquiolos y estos van a formar alveolos y ya nos vamos hasta la región más fina y distal de nuestro pulmón. Entonces, los segmentos pulmonares que vamos a dividir es dependiendo de cómo están ramificados estos bronquiolos, ¿verdad? Entonces vamos a ver de que en el lado derecho y en el lado izquierdo tenemos varios segmentos pulmonares. Eh, Carla, ¿me puedes decir cuántos segmentos pulmonares hay en cada pulmón? ¿Solo qué número? En número, bueno, en el lado derecho tenemos 9 y en Ajá, el lado izquierdo tenemos eh, derecho, no, izquierdo, si no estoy mal, es que son 3 del superior, 2, bueno, del inferior, que se divide ajá, en la língula, ahí son también 4, 5, ya 6, cinco. 9 también, ajá. Ok, muy bien. Hay varias literaturas y van a encontrar que hay veces que les dicen 10 y 8, 9 y 8, 9 y 9. Para fines prácticos creo que Felson lo describió y dice de que hay 10 y 10 que les va a servir y les va a ser más fácil distinguirlos. Y ahorita los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, miren cómo el lóbulo superior vamos a encontrar que tiene sus tres segmentos, ¿verdad? Del lado derecho, y es porque la división de este bronquio se divide en tres. Y miren cómo está dividido en uno apical, uno anterior y uno posterior. El lóbulo medio tiene dos y el lóbulo inferior va a tener cinco. Entonces, vamos a empezar con los del lóbulo superior y tenemos el apical, el anterior y el posterior, llevamos tres. El lóbulo medio va a tener un lateral y un medial, llevamos 5. Y luego en la parte inferior, para que se les haga fácil, son los mismos 5, solo que están en la parte inferior. O sea que vamos a tener también un apical, un posterior, un medio, un anterior y un lateral. Como que si fuera una cajita que no tiene fondo, ¿verdad? La tapa de la caja y tenemos adelante, atrás, a un lado y al otro. Ok, de estos lóbulos hay uno que tiene nombre propio, que es el apical basal. ¿Cuál es el nombre propio de ese apical basal, José Carlos? Ah, no me recuerdo, Doc. No me recuerdo el nombre.
¿Me puedes ayudar? ¿Está Carlos ahí de rayos? Este lóbulo. Espérate, Gabriel. Carlos, no. Muy bien. Dale, Gabriel. Es el lóbulo de Nelson. El apical de Nelson, exacto. Entonces, si ustedes logran detectar alguna lesión que está aquí, entonces lo pueden describir como que si encontré una consolidación a nivel del lóbulo apical de Nelson y ya se sabe que es el apical basal del lado derecho. Entonces, para no hacernos bolas en el lado izquierdo, vamos a dejar 10 también. ¿Qué es lo que varía aquí? El superior pues es igual, ¿verdad? Se dan cuenta de que aquí de una misma rama va a salir nuestro segmento apical y el de la língula. Por eso decimos de que aquí solo hay dos lóbulos. Entonces vamos a tener el apical anterior y posterior y el de la língula se divide en un superior y en un inferior. Ya se dieron cuenta que es diferente a este, ¿verdad? Este está uno arriba y uno abajo, no está a un lado y al otro. Y en la base son iguales, en la base son iguales. Está el apical, está el medial, el anterior, el posterior y el lateral, ¿verdad? La misma cajita sin fondo. Entonces, 10 de un lado y 10 del otro lado. Entonces, nuestros pulmones pues están divididos en 3 lóbulos, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Y 10 segmentos, y en 2 lóbulos el lado izquierdo y 10 segmentos. Dentro de estos, pues vamos a tener un conducto que va a llevar el aire hacia nuestros pulmones, que está compuesto por la laringe en la parte superior, luego sigue la tráquea, que tiene 10 a 12 centímetros en el adulto, ¿verdad? Y son 16 a 20 anillos cartilaginosos, con la pared posterior membranosa, o sea que esos anillos tienen forma de U y la pared posterior va a ser lisa. Luego, estos se van a dividir en bronquios, ¿verdad? A nivel de la carina. Entonces, aquí en la carina vamos a encontrar de que la parte izquierda es más horizontal que en la parte derecha, que es casi completamente vertical. Y esto forma un ángulo. Angie, ¿me puedes decir cuántos grados tiene que tener ese ángulo de la carina? Javier, Julio Javier, negativo. Jorge está ahí. Sí, aquí estoy. Presente. Ajá. ¿O cuál Jorge era? Sí, Jorge. Jorge de No, Neumo. es un ángulo de 90 grados. 90 grados. Muchas gracias. 90 grados, recuerden eso porque eso les va a ayudar a distinguir si hay alguna lesión a nivel de la carina que les esté ensanchando ese ángulo, ¿verdad? Entonces, estos ya se van a dividir en los bronquiolos, ¿verdad? Los bronquios lobares primero, luego los bronquios segmentarios, que fueron los que vimos de cada uno de los segmentos, y por último los bronquiolos. Entonces, después de los bronquiolos, pues estos ya se van a dividir en unas partes más pequeñas que son los acinos, y luego vamos a ver los alveolos, que son la parte más distal. Está Ángel. No, ¿verdad? Eh, Gabriel, ¿vos sabés en cuántos acinos más o menos tiene cada bronquiolo? De cada bronquiolo tiene de 4 a 5 acinos. 4 a 5 acinos. Hay unos que varían mucho, ¿verdad? Dicen que solo tienen 2 y hay unos que hasta pueden tener 12. Entonces, el promedio sí lo dejan cabal en 5 acinos, ¿verdad? Y los alveolos, igual se ramifican y son más, ¿verdad? Estos pueden llegar de 12 a 20. Entonces ya tienen más como campo ahí de intercambio gaseoso. Ahora, eh, Carmen. Carmen, ¿a partir de cuándo ya hay intercambio gaseoso? ¿A partir de qué estructura de estas? ¿Será que desde la tráquea, desde los bronquios o hasta los bronquiolos? Es a partir de la división 17, los bronquiolos. De los bronquiolos, exacto. A partir de los bronquiolos ya cambia toda la celularidad y ya vamos a encontrar
una capa más delgada que permite hacer el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de eso. Vean cómo tenemos bastantes partes que tienen cartílago a nivel proximal y conforme se va yendo a nivel distal va disminuyendo el cartílago y ya se va volviendo una capa más delgada que es ya solo de estructuras celulares con una lámina basal que permite dar el intercambio gaseoso y con varias células que vamos a utilizar ahí, que las vamos a ver también. Entonces ya acercándolo, pues vemos cómo están los pequeños alvéolos contenidos en estos acinos, ¿verdad? Se dan cuenta, son pequeñas regiones de alvéolos ahí. Y estos alvéolos pues son los que van a tener los vasos que van a dar el intercambio gaseoso ahí, que nos van a oxigenar nuestra sangre. Entonces, vamos a tener varias células importantes que vamos a ver ahorita, los neumocitos tipo 1, tipo 2, los macrófagos y los capilares. Gerardo, ¿para qué sirven los neumocitos tipo 1? Gerardo, No sé si puedo responder. sí, dale. Si no mal recuerdo, son los productores de surfactante, No, ¿no? esos no son los neumocitos tipo 1. ¿Alguien más que quiera opinar? Una barrera, doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, doctora Sheni? Muy bien, es la barrera, ¿verdad? Los neumocitos tipo 1, si se dan cuenta, están bien alargados, ¿verdad? Tienen un citoplasma bien pequeño, ¿verdad? Y esto lo que hacen es producir la barrera y son los que son el 90% de los alvéolos ya distales, ¿verdad? Y los ayudan a dar esa barrera de intercambio gaseoso y para pasar las proteínas y todo lo que no necesitamos pasar a nuestros capilares, ¿verdad? Que se quede ahí. Entonces hacen de filtro, ¿verdad? Ahora, los neumocitos tipo 2, Jorge, ¿qué función Es- tienen? Esos sí son los productores de surfactante. Productores de surfactante, ¿qué otra función? Bueno, yo recuerdo pues básicamente esa es su mayor función porque igual los neumocitos tipo 1 que funcionan como barrera también ayudan un poco al intercambio gaseoso, pero es más productor de surfactante. No recuerdo la Exacto. otra. La otra función es de que si un neumocito tipo 1 se daña, este se empieza a estirar y vuelve a formar la capa ahí. Entonces, más o menos como el 10% logran cambiar su forma para poder volverse neumocitos tipo 1. Entonces, te ayudan también cuando hay alguna lesión del alvéolo, ¿verdad? De las células del neumocito tipo 1. Muy bien. ¿Qué otro nombre recibe el neumocito tipo 2, Carmen? No recuerdo, doctor. ¿Alguien que quiera opinar? Doctor, no estoy seguro si es neumocito tipo 3. No, el tipo 3 ya es otro neumocito, ¿verdad? Ah, El bueno. tipo 3 es otro neumocito. Entonces, estos son los neumocitos tipo 2 o como les decía, que se cambian a neumocito tipo 1, ¿verdad? Le llaman neumocito de soporte también. En algunos libros dicen de que pues tienen las dos funciones, ok. Y el neumocito tipo 3 que estaba hablando la doctora Sheni, pues es este que está aquí, ¿verdad? Es el macrófago que nos ayuda a eliminar todas las partículas que no queremos que pasen a la región de los capilares, ¿verdad? Y hay 5 tipos de macrófagos. Entonces, esos 5 tipos de macrófagos es dependiendo de dónde estén. Hay macrófagos a nivel de la vía aérea, hay macrófagos a nivel de la pared, hay macrófagos intersticiales, hay macrófagos capilares. Entonces, en todos lados tenemos esas células que nos andan cuidando de que no se esté pasando las cosas que no queremos a la región de los capilares, ¿verdad? Entonces sí son importantes todos estos tipos de células que tenemos a nivel del alvéolo. Hay otras células antes de llegar al alvéolo, ¿verdad? Se recuerdan que están las células de Langerhans, las células caliciformes,
las células claras, todas esas pues son importantes también porque tienen diferentes funciones que nos ayudan tanto al movimiento de todas las secreciones, ¿verdad? Como cuando tenemos alguna alteración inflamatoria y tienen que ver cómo hacen para aumentar o disminuir esa alteración inflamatoria. Ok, entonces vamos ya a lo que es rayos X, que es lo que nos compete, y vamos a ver cómo tenemos que examinar nuestro pulmón en una radiografía normal. Aquí hay un corte patológico, ¿verdad? Y una radiografía normal de tórax. Entonces, ¿para qué vamos a pedir un tórax? Pues, qué montón de indicaciones tenemos, ¿verdad? Queremos ver si hay un hemotórax, ver si tiene metástasis, si tiene una neumonía, si tiene derrame pleural, si está congestionado. O sea, hay múltiples indicaciones e incluso es la radiografía que más se pide en todos los centros hospitalarios, ¿verdad? Y las estructuras, pues son un montón las que tenemos que ver. No piensen en que radiografía de tórax es solo ver el pulmón y ahí me quedo. Siempre lo comentamos con los doctores neumólogos y con los residentes de que tenemos que ampliar nuestra vista y ver todas las estructuras que contiene el tórax. Entonces aquí pues vemos todas las estructuras que tenemos que ver del tórax, ¿verdad? Y vamos a hacerlo en orden. ¿Cómo vamos a empezar la evaluación? Primero vamos a revisar 4 cosas principales, que es la identificación, la penetración de la placa, la rotación y la inspiración. Este es un neumotécnico que se llama IPRI y que no se les va a olvidar y ustedes van a ir distinguiendo, más que todo con las radiografías que son convencionales, pero háganlo también con las que son digitales, ¿verdad? Primero la identificación, pues esta idealmente marcaba dónde está el lado derecho del paciente, ¿verdad? O ya sea el lado izquierdo, en unos hospitales marcan el lado izquierdo, los datos del paciente, en qué fecha se realizó el estudio y que sea el paciente que estamos viendo, ¿verdad? Siempre pasa de que hay veces que nos llevan la radiografía y nos dicen, mire, este señor que tiene tos y que no sé qué, y una radiografía normal, ¿verdad? Y que si donde miran, pues hasta el nombre está cambiado y todo, entonces ahí tienen que tener cuidado, siempre revisen la identificación del paciente. Miren esta radiografía en donde vemos que la identificación está en la parte inferior del lado derecho, pues idealmente cuando el paciente está de pie, lo ponen en esta parte inferior y cuando está acostado les va a aparecer superior, ¿verdad? Esto lo hacían los técnicos de cuando utilizaban sus radiografías convencionales, ¿verdad? Y eso es lo que ayudaba. Y aparte pues vemos que tiene ese montón de lesiones, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Aquí vemos también cómo esta radiografía nos indican que es en la parte superior del lado derecho y miren, ponen ahí que está en supino, ¿verdad? La fecha del paciente, incluso la hora a la que le tomaron la radiografía a este paciente. Entonces, la identificación es importante. Aquí vemos otra radiografía convencional donde está identificada con la clave del técnico, la fecha y unos numeritos donde nos indica cuál es el número de rayos X que le asignaron para que nosotros vayamos a buscar si ese es nuestro paciente. Y por supuesto tenemos otras donde nos indican que este es del lado derecho, ¿verdad? Que está en AP y que está de pie. Entonces vemos de que es importante ver la identificación porque identificamos cuál es el lado derecho del paciente. ¿Qué te llama la atención de este paciente, José Carlos, con respecto a su posición? Pues ahí pareciera que tuviera dextrocardia, ¿verdad? La rotación del La corazón. rotación. Perfecto. Y si por la burbuja gástrica podría ser un situs inverso Un completo, ¿no? situs inverso completo, exacto. Ven que está elevado aquí el diafragma del lado izquierdo, ¿verdad? Porque probablemente aquí está el hígado. Y Ujú. pues tenemos de que nos lo identificaron con el lado derecho para acá. Entonces, si tienen un paciente que les llega con esta situación, pues se la mandan a repetir para asegurarse, ¿verdad? La penetración, pues la van a ver relacionando la columna vertebral con la silueta cardíaca. Vean cómo la columna vertebral, cuando está muy penetrada, la logran ver casi completa y cuando no está penetrada, pues no se mira ningún cuerpo vertebral.
Idealmente tienen que ver hasta el tercer o cuarto cuerpo vertebral y los demás ya no verlos para que esté adecuadamente penetrada. ¿Y por qué es importante esto? Miren la diferencia en el parénquima pulmonar, cómo tenemos aquí una falsa congestión vascular, pero es porque está poco penetrada y nos da un aumento de nuestra vasculatura, ¿verdad? Entonces vemos en el lado derecho y ustedes piensan en su mente y dicen, esta es una paciente que le tomaron su radiografía, pero veo solo uno o dos cuerpos vertebrales. Está muy poco penetrada, entonces no me voy a ir con la farsa de que tenga una congestión vascular, ¿verdad? Hay que repetirle el estudio. Y hay otros casos pues que se pasan, ¿verdad? Que pedimos un tórax y nos sacan una columna, entonces aquí no vemos nada de parénquima pulmonar y se nos puede escapar un montón de cosas importantes de nuestro pulmón. Ahora vean este otro caso en donde tenemos nuestra identificación del lado izquierdo y vemos de que se mira bien el parénquima pulmonar, pero también veo toda la columna. Entonces, estos son casos en los cuales son radiografías digitales. La radiografía digital logró que pudiéramos ver tanto hueso como tejido blando y parénquima pulmonar, sin tener que cambiar los contrastes, ¿verdad? Automáticamente lo realiza la máquina. Entonces vemos este otro caso, es un niño, donde vemos que la placa le queda súper grande, ¿verdad? Es un recién nacido, pero miren cómo está la columna vertebral completa, ¿verdad? Entonces perdemos mucho de nuestro parénquima pulmonar. Y este otro caso, pues lo contrario, ¿verdad? Vemos de que no miramos casi nada de la columna vertebral y el parénquima pulmonar pues se mira completamente opaco. Entonces perdemos bastante información de esa región. Ahora la rotación, van a ver ustedes de que tienen que correlacionar sus apófisis espinosas con sus clavículas. Miren cómo marcamos la cabeza de la clavícula de un lado y marcamos la línea a través de las apófisis espinosas y vemos de que la distancia tiene que ser la misma. Esto es importante porque pues cuando tenemos una rotación de nuestro paciente podemos tener una falsa cardiomegalia o podemos tener que tiene cardiomegalia y se mira bien el corazón, vemos bien un parénquima pulmonar y el otro lo vemos totalmente opaco, entonces por eso es importante ver que esté adecuadamente centrado. Trazamos nuestras líneas y vemos de que la misma distancia hay entre una y otra y encontramos que el parénquima pulmonar lo logramos evaluar bien. ¿Qué pasa con los pacientes que están rotados? Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio. Trazamos una línea de un lado, otra a nivel de las apófisis espinosas y otra en la otra cabeza. Entonces, ¿hacia qué lado está rotado Hilder? Hacia la derecha, doctor. No sé si me escucha. ¿Sí? A la derecha. Ok. Lo que tienen que ver ustedes es qué lado quedó más como distante, ¿verdad? Y entonces ustedes piensan, bueno, este paciente pegó su lado derecho y por eso miramos el parénquima pulmonar mejor y el lado izquierdo que está lejos, pues lo atravesó completamente, ¿verdad? Exactamente hacia el lado derecho. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente y vemos este otro paciente que está completamente de lado y ponemos una línea a nivel de cabezas de la clavícula y la otra a nivel de apófisis espinosas. Este otro Kevin, ¿hacia qué lado quedó rotado? Hacia la izquierda, doctor. Muy bien, este quedó hacia el izquierdo, gracias. Y nos damos cuenta de que hay un aumento de este lado, ¿verdad? Por supuesto, ya después evaluamos de que tiene otras cosas que lo están haciendo de que esté más para ese lado, como este que elevó totalmente su diafragma con su cámara gástrica aquí, ¿verdad? Probablemente tiene una gran esplenomegalia y eso elevó esa región. Y la inspiración o expiración, esto es bien importante más que todo en los pacientes que tienen ustedes en intensivo que no pueden lograr que manejen inspiración o expiración cuando les toman la radiografía, ¿verdad? Y tienen que considerar eso cuando la están evaluando. Aquí debemos de contar nuestros arcos costales
y vamos a llegar a que entre el quinto hasta el séptimo que topen con el diafragma es lo normal. Lo otro que tienen que visualizar es que su diafragma no cubra más del 50% de su silueta cardíaca. Entonces ahí van a considerar ustedes de que es una placa adecuadamente inspirada. ¿Y por qué es importante esto? Miren este, 1, 2, tal vez el tercer arco costal o el cuarto logra topar aquí y la silueta cardíaca está borrada más del 50%, ¿verdad? Entonces, no sabemos si en nuestras bases pulmonares hay alguna consolidación, algún derrame pleural o alguna lesión ahí, ¿verdad? Ya cuando lo hacemos adecuadamente inspirado, entonces vamos a contar nuestros arcos costales y nos damos cuenta que llega hasta el sexto arco costal y ya logramos visualizar bien todas estas bases pulmonares. Entonces miren todo lo que pierden de información con una placa que no está adecuadamente inspirada. Por supuesto, también les va a servir cuando se pasan, ¿va? Vemos si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todavía no llega. 8 topa. Vemos los diafragmas bien aplanados y a un aumento de ambos parénquimas pulmonares. Entonces, ahí consideran ustedes que este paciente pues tiene un atrapamiento aéreo, ¿verdad? Un atrapamiento aéreo y encima pues tiene aquí un subpatrón alveolar, un derrame pleural, pero ya dicen ustedes, esto no es normal, está sobreinspirado porque este paciente debe tener una enfermedad de base. Y las proyecciones, pues tenemos varias proyecciones, siempre deben de ustedes de tratar de identificar qué proyección es sin lograr ver qué es lo que les ponen ahí porque es buen ejercicio para lograr saber cómo está posicionado el paciente. La antero-posterior, des en cuenta que las clavículas están a veces rectas, pero los brazos están para abajo, ¿verdad? Entonces, esa es la clave de una antero-posterior. Miren cómo los brazos quedan abajo, ¿verdad? Y aquí pues todo lo que está en el mediastino se va a ensanchar un poco por la distancia que queda en la parte posterior, ¿verdad? Aquí vemos otra en donde las clavículas no están horizontales, pero sí me doy cuenta que los brazos van para abajo, ¿verdad? Entonces consideramos que es una antero-posterior, probablemente un paciente en intensivo que lo tomaron con un portátil. Y la postero-anterior, los brazos van a quedar cortados, ¿verdad? Porque están tratando de abrazar el chasis, entonces eso va a hacer que nuestras clavículas se pongan un poquito más oblicuas y que las escápulas se salgan, ¿verdad? Y entonces ya no vamos a ver los brazos, sino que ya solo vamos a ver las escápulas abiertas y nos ayuda para evaluar mejor las regiones apicales y que no se transponga la escápula en esa región. Ok, este paciente tiene una lesión ahí, vamos a practicar un poquito aprovechando. ¿En qué lóbulo estará la lesión, José Carlos? La lesión está basal izquierda en el lóbulo inferior. En el lóbulo inferior, ¿verdad? O lóbulo de la língula. De la Tendríamos língula. que tener una lateral para ver, Habría que terminar pero bien. sí es aquí a nivel basal izquierdo, ¿verdad? Entonces, ya vieron cómo pues les llama la atención ya algo que no es normal del paciente, ¿verdad? Entonces vean cómo se salen las escápulas y cómo tenemos como oblicuas nuestros brazos porque ya está abrazando el chasis y es una proyección póstero anterior. Esta es la ideal para evaluar silueta cardíaca porque nos da una mejor resolución del tamaño del corazón. Y la lateral, pues vamos a ver cómo está la parte anterior y posterior. ¿De qué lado se debe de tomar la lateral, Evelyn? El chasis hacia el lado izquierdo. El paciente del lado izquierdo, pegado del lado izquierdo. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué pegamos el lado izquierdo? Por el corazón. Muy bien, para que la silueta cardíaca no nos interponga y no se ensanche más, ¿verdad? Entonces, idealmente pedimos del lado izquierdo. Ahora bien, si ustedes tienen un paciente que tiene una masa, un derrame pleural
alguna lesión del lado derecho y la quieren definir mejor, pidan lateral del lado derecho, porque entre más pegado está el chasis, mejor van a lograr definir su lesión. Entonces, esas son las indicaciones de que puedan pedir del otro lado. Ven cómo tenemos aquí la parte posterior y se logra ver bien todo este parénquima pulmonar y principalmente todo el parénquima pulmonar que va debajo de nuestro diafragma. Miren todo este triángulo que nos queda no visible en las proyecciones anteroposteriores o posteroanteriores. Entonces es importante de que tengan su lateral. Por supuesto, también van a encontrar patología al ver la proyección lateral. Si ustedes miran de que su columna vertebral no se logra ver bien definida y no está oscura esta región, es porque el paciente pues tiene su patrón, su infiltrado ahí, neumónico, ¿verdad? Hay otras proyecciones especiales como esta que es la de cúbito lateral, en la cual pues nos va a servir para ver derrames pleurales, principalmente cuando tenemos duda de que sea un empiema o que sea una colección pleural. Entonces ustedes vienen y piden, quiero una translateral de tórax. Y pues no es difícil, es sencillo, solo ponen el chasis de un lado y ponen al paciente de lado, ¿verdad? Y eso va a hacer de que se cree el nivel del paciente. Por supuesto, para realizar esto, el técnico debería saber de que tiene que dejarlo de lado por lo menos 1 minuto para darle tiempo a que el líquido se distribuya, ¿verdad? Entonces, cuando tienen derrames pleurales pequeños que quieren medirlos mejor, pueden pedir translaterales, o cuando sospechan eso. Yo creo que es una colección, yo creo que es un empiema, entonces pídanle eso y eso les va a ayudar a definirlo mejor. Ahora vamos ya con las estructuras pulmonares. Vamos a empezar desde la región central y nos vamos a ir a la periferia. Entonces vamos a empezar con la tráquea y bronquios. Como habíamos hablado en la sección de anatomía, vemos que la tráquea viene aquí central por arriba de las apófisis espinosas, el bronquio del lado derecho es más recto y el del lado izquierdo más horizontal, y su ángulo, ¿verdad?, que debe tener 90 grados. Se dan cuenta de que aquí a nivel paratraqueal van a tener unas bandas que son más radiopacas, o sea, que se mira blanquito alrededor de la tráquea. Y eso es normal y es lo que nosotros tenemos que distinguir, porque si nosotros miramos de que se mira más blanco y se abulta, tenemos que pensar de que hay alguna lesión. O como el caso que tuvimos ahorita con Jorge, que vimos de que se abultaba una región aquí cerca de la tráquea y pensamos que era una masa y era algún nódulo o algo, ¿verdad? Terminó siendo una estructura vascular, pero ya nos sirvió para detectar de que hay una patología ahí a ese nivel. Entonces vemos aquí cómo está nuestra tráquea y cómo se divide entre nuestros bronquios principales. Y aquí vemos cómo hay otra tráquea en la cual pues pierde ya su configuración normal, ¿verdad? Está totalmente desviada hacia el lado izquierdo y vemos de que nuestros bronquios, pues el lado derecho sigue vertical, pero este se puso más horizontal y como oblicuo para la región superior, ¿verdad? Entonces, Gabriel, ¿qué pensás que puede estar jalando esta tráquea? Una telectasia. Muy bien, una telectasia aquí, ¿verdad? Entonces vemos cómo está en la telectasia jalando mi tráquea para ese lado. Siempre que hay desviación de la tráquea, ¿hay atelectasias? No. Hay veces que puede haber una masa que lo esté desplazando. Hay veces que incluso el callado de la aorta lo desplaza. Entonces tienen que verificar bien cuál es la causa del desplazamiento. Luego que vimos la tráquea, entonces nos vamos a pasar a nuestros hilios pulmonares. Los hilios pulmonares están compuestos por varias estructuras que entran a nivel central. ¿Qué estructuras entran a nivel central, doctora Sheni? En los cilios. Doctor, ahí está el arco del El, tronco venoso. el arco está más arriba, el tronco venoso sí. ¿Qué más? La aorta. La aorta queda arriba. Aquí a nivel iliar van a encontrar cómo entra su bronquio principal y sus arterias pulmonares. Esto es lo que más les va a componer sus cilios pulmonares, ¿verdad? Entonces,
De los cilios pulmonares, pues vamos a evaluar principalmente que tengan esta forma cóncava. Y al decir cóncava es que viene hacia adentro, ¿verdad? Y es porque cuando entran se dividen en unas arterias pulmonares que van hacia arriba, que son delgaditas, y unas más gruesas que van hacia abajo. Y eso es lo que le da la forma principal al hilio, ¿verdad? Cuando vemos abombamiento de los cilios, entonces tenemos que pensar de que hay una congestión vascular o una masa o algo que está creciendo a nivel de los bronquios principales. Esta arteria pulmonar del lado derecho tiene una medida normal. ¿Cuál es esa medida, José Cardona? Pues está de turno, doctor. Ay, gracias. ¿Me puedes ayudar tú? ¿Qué tal, doctor? Perdone. Dice, Ahí está. Sí, contame. ¿Qué tal, doctor? Perdone, está de turno, pero fíjese que dependiendo, ¿verdad? Si es en hombre o mujer, Ajá. Hasta de 14 a 16 he leído yo Muy en bien. mujeres y hasta 18 en hombres, ¿no? Exacto, muy bien, gracias José. Entonces hasta 16 milímetros en mujeres, hasta 18 en hombres. Importante medirlo cuando tienen sospecha de una congestión vascular o una tromboembolia pulmonar. Miren cómo cambia el hilio, ¿verdad? Y cómo esto ya nos da una indicación de que hay algo que está alterado ahí. Entonces veo tráquea, bronquios y ya veo que mis cilios ya no son con la forma cóncava normal, están completamente abombados. Entonces aquí ya uno empieza a pensar, bueno, este paciente tiene alguna alteración ahí vascular que está haciendo de que tenga una congestión vascular, ¿verdad? Luego de que ya vimos tráquea, bronquios e ilios, nos vamos a tirar a revisar toda la periferia para ver nuestras pleuras. Todas las pleuras las vamos a tener que evaluar bien despacio, recorriendo rápidamente toda la periferia de nuestros pulmones, ¿verdad? Desen cuenta cómo las pleuras llegan aquí a pegarse incluso, ¿verdad? Luego pasan por el hilio y se pegan luego hacia la región del corazón, a los diafragmas y a la pared torácica. Miren cómo logramos definir la pleura aquí. Vamos a definir mejor. Y vemos cómo se pega en la región central y se vuelve a dividir aquí, en donde entra el mediastino, ¿verdad? Entonces, tienen que tener mucho cuidado para evaluar que haya alguna lesión a nivel pleural. Ok, entonces evaluamos tráquea, bronquios, ilios, este está bombado, este también. Y donde nos vamos a ver pleuras, aquí ya nos damos cuenta de que aquí hay algo. Y vemos que hay una línea tenue acá. Y la diferencia para que ustedes logren detectar si hay un neumotórax o alguna lesión, siempre comparen las densidades. Des en cuenta que aquí está más oscuro que este otro lado. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, aquí puede haber un neumotórax. Y cuando son más acuciosos se dan cuenta de que la pleura se quedó ahí, ¿verdad? Entonces tengo un derrame pleural con un neumotórax asociado. ¿Cómo se llama ese conjunto, Carla? La verdad no recuerdo, doctor. José Carlos. Sería un hidroneumotórax. Hidroneumotórax, exacto. Tenés líquido y tenés aire en esa región, ¿verdad? ¿Y a este le pondrías tú, José Carlos? Pues sí, habría que drenar el líquido y eso pues ayudaría a expandir a la Ajá, muy expansión bien. del parénquima Del pulmonar, ¿verdad? pulmonar, ¿verdad? Salvar las características del líquido. Exacto, muy bien. Entonces, aquí ustedes dicen, bueno, tengo un hidroneumotórax y aunque está pegado aquí a nivel del hilio, pero pues tengo dos cosas que están ocupando este lado del pulmón, ¿verdad? Y el otro en compensación está más hiperexpandido, pero sí es indicativo de que le pongan su tubo. Entonces, tráquea, bronquios, ilios, pleuras, y después de las pleuras regresamos a esta región central. Esta región central es el mediastino y para que no sean bolas lo vamos a dividir en tres. Uno anterior, medio, que incluye el superior, y uno posterior. Aquí a nivel de mediastino vamos a tener que evaluar
que no haya un ensanchamiento y hay una medida normal para eso. ¿Cuál es la medida para ese mediastino, Gabriel? 55 milímetros. 55 milímetros, ¿y a qué nivel lo haces? A nivel del botón aórtico. Exacto, a nivel del botón aórtico. Entonces ustedes van a medir de acá para acá y tiene que medir menos de 55 milímetros, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar varias líneas que nos van a ayudar a definir que nuestro mediastino es normal, que son las curvaturas normales del mediastino. Aquí voy a necesitar ayuda de, está Javier, cualquiera, Julio Javier. Sí, aquí estoy, doctor. Ok, ayúdame, ¿cuál es esta curvatura? La arteria aorta. Muy bien, el arco aórtico. Luego sigue esta otra. La arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Y por último está una grande. El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, ok, muy bien. Entonces, nuestro arco aórtico no solo es el botón es esto, ¿verdad? Pero el arco incluye cómo va bajando la línea detrás del corazón. Entonces, siempre traten de evaluar toda esta región y ya ustedes lo van a empezar a distinguir y van a decir, ah, sí es cierto que sí se mira toda la aorta, ¿va? Y entonces van a evaluar si tienen algún aneurisma, alguna lesión a ese nivel. Entonces, aquí nos queda pues un espacio que corresponde a nuestra ventana aortopulmonar, que yo siempre se los pregunto y que me imagino que ahora sí ya se lo saben. Jorge, ¿qué estructuras pasan en la ventana aortopulmonar? Principalmente ganglios. Ganglios, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cualquiera? Aorta, la arteria pulmonar y el nervio frénico. Nervio frénico y el conducto arterioso, ¿verdad? Que está obliterado. Pero cuando está persistente, entonces se abomba, ¿verdad? Porque empieza a pasar otra vez sangre en ese nivel. Entonces eso lo tienen que evaluar. Miren cómo se mira de bien nuestro arco aórtico y vemos que la aorta sigue bajando a este nivel, como luego se eleva nuestra arteria pulmonar y nuestro ventrículo, ¿verdad? Y en medio queda la ventana aortopulmonar. Del otro lado vamos a tener esta que parece como una culebrita que tiene la cabeza aquí ancha, esta estructura que es inconstante, es más o menos en el 30% de los pacientes. ¿A qué corresponde esto, Kevin? O Hilder. ¿No es a la vena ácigos, doctor? La vena ácigos, exacto. Esta vena ácigos ustedes la van a ver inconstante, pero ahora que ya lo saben, pues van a saber de que es común que se mire en el 30% de los pacientes y es algo normal, ¿verdad? Luego vamos a revisar las otras estructuras vasculares a nivel de mediastino que principalmente lo constituye el corazón. El corazón, pues vamos a ver en el lado izquierdo el ventrículo y en el lado derecho la aurícula. Entonces, ¿dónde me queda mi aurícula izquierda y dónde me queda mi ventrículo derecho? Entonces, siempre tomen en cuenta de que esto va a ser para su ventrículo izquierdo y su aurícula izquierda la van a encontrar justo por debajo de la carina. Cuando ustedes se encuentren de que la carina está ensanchada y su corazón está grande, piensen en una hipertrofia de aurícula izquierda. Y el ventrículo del lado derecho está acostado en esta región acá central y entonces les va a ensanchar para el lado derecho, ¿verdad? Junto con su aurícula. El corazón pues tiene su medida normal que debe ser la mitad de mi tórax, ¿verdad? Por eso es 0.5 nuestra medida del índice cardiotorácico. Si eleva más de 0.5 en una PA, o sea, postero anterior, entonces ya consideran ustedes que tiene cardiomegalia. Si no, pues entonces, si es anteroposterior, como en las que toman en intensivo, eso tómenlo a partir de 0.55, porque por lo que hablábamos de la distancia que queda en la parte posterior, ¿verdad? Entonces vemos aquí tráquea,
Ilios pulmonares que los vemos abombados. Me voy a pleuras, que sí están pegadas las dos. Regreso al mediastino y empiezo a evaluar mis curvaturas. Aquí veo que esta está normal, pero esta se abomba. Y aquí está todavía más alterada mi curvatura de mi corazón. Veo de que está alterada principalmente del lado izquierdo, ¿verdad? Por supuesto, este paciente tuvo una cirugía previa de origen cardíaco y ha de tener alguna patología cardíaca ahí. ¿Qué otra cosa debo de descartar que pueda tener este paciente con esta cardiomegalia tan severa? ¿Qué más puedes pensar que puede tener, María Fernanda? Por el aumento del tamaño que se ve en las venas pulmonares, hipertensión pulmonar, doctor. Muy bien, una hipertensión pulmonar, una cardiomiopatía dilatada, algo que está haciendo de que no está mandando bien la sangre como debe de ser. ¿Y qué otro diagnóstico diferencial? ¿Qué más le harían para detectar si tiene algo ese corazón? ¿Cualquiera? Un ecocardiograma. Un eco. Muy bien, un eco para detectar si hay un derrame pericárdico, si hay una dilatación de sus cámaras, todo eso, ¿verdad? Si hay una hipertensión pulmonar. Ok, aquí vemos este niño que parece que se comió una gran manía, ¿verdad? Y vemos de que tiene su corazón y su mediastino ensanchado. Entonces, ¿cuál es la causa fisiológica del ensanchamiento de este mediastino? Pues una estructura que va aquí central y arriba de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuál es ese, Gerardo? O El timo, doctor. el timo, muy bien. Entonces, el timo, pues ensanchado en un paciente pediátrico menor de 1 año, pues es normal, ¿verdad? Ahora, si ya pasa el año, ya debemos de considerar. Luego vamos a pasar a pulmones. Entonces, fíjense bien cómo evaluamos nuestros pulmones. Llevamos tráquea, bronquios, ilios pulmonares, luego me voy a pleuras, luego voy a mediastino, reviso todas mis curvaturas y los pulmones los van a evaluar de la siguiente manera. Primero van a evaluar cualquiera de los dos lados, de arriba hacia abajo, y luego siempre comparen. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a distinguir si hay alguna alteración a nivel pulmonar, ¿verdad? Entonces siempre tienen que comparar. Al mismo tiempo, pues tienen que evaluar sus cisuras, la que más constantemente se ve porque queda directo a donde está entrando el rayo, es esta cisura horizontal. Y esa cisura horizontal también nos va a ayudar porque nos va a decir que si tengo alguna alteración a este nivel y está la cisura borrada o desplazada, yo sé que va a ser del lóbulo medio la alteración. Si la cisura se mira bien y la alteración está como transparente en la parte de atrás, es del lóbulo inferior. Vemos aquí las cisuras oblicuas, que también las podemos ver en algunos casos, ¿verdad? Estas son un poquito más difíciles de distinguir, pero pues nos las podemos imaginar que van desde donde está nuestro diafragma hacia la región posterior. La del lado derecho siempre va a ser más anterior que la del lado izquierdo. Y también tenemos que evaluar después de nuestros parénquimas pulmonares, bajamos hasta la región inferior y evaluamos nuestros diafragmas. En los diafragmas lo importante de evaluar son los ángulos, el ángulo cardiofrénico y el ángulo costofrénico. Estos nos van a ayudar a distinguir a ver si tenemos alguna efusión pleural o alguna alteración abdominal que está afectando nuestro parénquima pulmonar. Vemos también aquí cómo está la parte anterior y posterior de nuestros ángulos, que siempre tenemos que evaluarlos en las laterales. Entonces, si ustedes encuentran un borramiento del ángulo, ustedes deben de pensar de que hay algo ocupando esa pleura, ¿verdad? En la parte anterior y posterior también los van a evaluar y ver bien agudos, por supuesto. Si hay borramiento de la vértebra y del ángulo, ustedes piensan de que es una alteración de su lado derecho. Si ven que está afectado solo la parte inferior y el lado derecho todavía logran visualizar el diafragma, pues es del lado izquierdo.
Y no menos importante, huesos y tejido blando. Para evaluar huesos y tejido blando, ustedes tienen que ver cómo están las corticales óseas, cómo están sus costillas, cómo están sus cabezas humerales, sus escápulas, todas las regiones a nivel de los hombros, a nivel de columna, para que no se les escape alguna lesión en ese nivel, ¿verdad? Y en el tejido blando, pues evaluar los planos grasos, que son bien importantes distinguirlos, que no encuentren gas en ese nivel, ¿verdad? Que les esté indicando de que hay alguna ruptura tanto de esófago como de tráquea a nivel superior. Vean cómo los planos grasos se logran distinguir bien, los músculos los definen, ¿verdad? Y los planos grasos los van distinguiendo. Este paciente parece que lo pintaron, ¿verdad? Y tenemos cómo se mete todo el gas a nivel de las regiones de los tejidos blandos. Cuando hay gas a ese nivel les va a definir mejor todas las estructuras musculares, ¿verdad? Entonces, este paciente, pues, vamos a evaluarlo despacio y nos damos cuenta de que su tráquea está bien, sus ilios están abombados, y nos vamos a las pleuras y nos damos cuenta que esta está bien, pero esta pues como que tiene un tubo aquí, ¿verdad? Y no llega hasta la región apical, se queda por acá. Luego vemos cómo regresamos al mediastino, donde tenemos un ensanchamiento de nuestra silueta cardíaca y del botón aórtico. Y parénquima pulmonar nos damos cuenta de que hay una opacidad basal. Entonces ya tenemos gas aquí y líquido aquí que nos está dando en esta región, ¿verdad? Y por último, pues hueso y tejido blando, que ya nos dimos cuenta de que aquí hay una lesión ósea con una fractura, probablemente en estas costillas también tenemos lesión ósea y el tejido blando lleno de gas. Entonces, ya al evaluar todo, pues nos damos cuenta de que es un paciente que tiene múltiples alteraciones, probablemente por algún accidente. Algunos casos y terminamos. Cabal, denme unos 10 minutos más. Ok. Vamos pues. Entonces, vamos a ir evaluando rápidamente todo y ya ustedes van detectando dónde está la alteración. Entonces voy tráquea, bronquios, cilios pulmonares, me voy a pleuras y luego ya regresamos al mediastino. Parénquima pulmonar y me doy cuenta de que aquí hay una diferencia de esta en relación a esta otra. Entonces, ¿qué podemos pensar que está pasando en este pulmón Hilder? A mí me parece que está haciendo una atelectasia del lóbulo superior derecho, conformando el signo radiológico de la S de Golden, me parece. Muy bien. Pensando en una masa iliar a ese nivel, doctor. Exacto, muy bien. Una masa bronquial a este nivel. Ahora, aquí tenés algo que te está diciendo de que no es precisamente una masa el principal diagnóstico. Tienen también un infiltrado, un patrón, perdón, alveolar del otro lado. Entonces, este tiene broncogramas aéreos, tiene la telectasia y todo, pero es un patrón alveolar apical bilateral. Piensen en una neumonía principalmente que está afectando a ese nivel. Ok. Vamos a evaluar este rápidamente otra vez. Y ahora, Jorge, ¿me puedes ayudar? ¿Qué es lo que te llama la atención y dónde es donde está la alteración? Bueno, ahí hay en el mediastino, hay una estructura sólida que se ve justo detrás de la tráquea, del lado Muy derecho bien. sobre todo, y que los cilios están también bastante prominentes y también signos de cefalización de flujo con datos de sobrecarga vascular también. Ok. Date cuenta de que tenés aquí la lesión que mencionaste, pero es como que si fuera abombado, abombado, abombado. Son el mismo tipo de lesión tanto arriba como a nivel de los cilios pulmonares. Cefalización de flujo poca, pero sí tiene un poco de congestión vascular. Pero ¿cuál será el origen de este ensanchamiento del mediastino? ¿Qué es lo primero que pensás? Bueno, como es una masa pareciera el mediastino medio, Ajá. bueno, habría que estudiar, bueno, habría que terminar las causas, pero puede ser desde el timo,
Eh, Lo tenés a nivel mediastino medio e iliar. Ileal, sí, podría ser más de origen bronquial también. Bronquial, muy bien. Y Sí, otra cosa que tenés en todos neuropatías. lados. Muy bien, adenopatías, ¿verdad? Adenopatías son varias como lobulaciones que vamos a tener en todos lados. Entonces pueden pensar en adenopatías. Exacto. Ok, Doctor, solo una pregunta. ¿En la ¿sí? anterior podría ser sarcoidosis? En esta ¿Sí? puede ser sarcoidosis. Sí, puede ser sarcoidosis como la primera causa de diagnóstica, ¿verdad? Habría que descartarlo ahí. También puede ser un linfoma eh, que esté agrandando los ganglios del mediastino. Ok, siguiente. A ver, ¿dónde está la alteración, doctora Shani? Pareciera un neumoperitoneo. Muy bien, gracias. Un neumoperitoneo, exacto. Entonces, vemos cómo está tráquea, bronquios principales, ilios, y luego vemos nuestras pleuras, parénquima pulmonar. Y cuando bajamos al diafragma, encontramos que hay gas subdiafragmático bilateral, ¿verdad? Neumoperitoneo. Entonces, aquí tenemos que pensar en una perforación intestinal. Para detectar esto tenemos que tener por lo menos 2 minutos sentado o parado al paciente para que el gas logre subir, ¿verdad? Ok. Aquí vemos este otro caso. Traten de evaluar todas las estructuras. Con este les voy a dar más tiempo. Y este es un poquito. Está Carlos de Rayos Escobar. Sí, doctor. ¿Qué tal, Carlos? Eh, ¿A qué corresponde este aparato que tiene aquí? a un marcapasos unicameral. Unicameral, muy bien, que está dirigido hacia el ápice. Ahora, ¿dónde está la alteración de este paciente? Pues a mí me parece que el paciente tiene un infiltrado alveolar, así pues con un patrón difuso en ambos campos pulmonares, Muy bien. eh, con, con, con broncograma aéreo. Ajá. Em, pues hay varias causas, puede ser enfisema pulmonar o una neumonía. Una neumonía. Ok, ahí quédate. ¿Qué más tiene Gabriel? Tiene derrame pleural derecho. Muy bien, derrame pleural derecho. ¿Y qué otra alteración tiene que les hace falta y que ese es el origen de todo? El corazón, doctor, parece estar aumentado de tamaño. Por el marcapasos está, pues un poquito, pero no es mucho, pero no es esa la causa. Miren cómo están los huesos, no dejen de ver eso. Dense en cuenta como hay un montón de lesiones a nivel esclerótico y lo que parece patrón alveolar aquí que está más denso en estas regiones, pues se mezcla con esa alteración de los huesos. Miren las lesiones líticas a nivel de todas las costillas, ¿verdad? Entonces toda esa densidad de los huesos pues está alterada y me está causando pues una opacificación, además de la neumonía que había mencionado Carlos y el derrame pleural, ¿verdad? Ok, ahora este otro, muy bien, ¿dónde tiene la alteración? Vamos a ver si la logran distinguir. Mírenla, revísenla, evalúenla. Eh, Ajá. Es una paciente femenina que tiene una mastectomía izquierda. Muy bien, mastectomía del lado izquierdo. ¿Ven cómo hay diferencia en la región de su parénquima de tejido blando, ¿verdad? En un lado con otro, y por eso logran distinguir mejor cómo está el parénquima pulmonar basal de ese lado con el otro. Entonces, antecedente de mastectomía del lado izquierdo. Muy bien, este otro,
¿dónde tiene la alteración? Cualquiera. ¿En la pleura? En la pleura. Muy bien, ¿qué tiene en la pleura? No sé, doctor, placas. Blancas. No sé. Muy bien. No son Pareciera calcificaciones de la calcificación. pleura. Calcificaciones pleurales. ¿Qué les puede dar calcificación pleural? Puede ser asbestosis. Asbestosis, muy bien, gracias José Carlos. Asbestosis principalmente trabajadores de mina, de asbesto, los que antes colocaban los edificios, esos que ponían las planchas de asbesto para que aislara calor o frío, llegaban después con estas placas pleurales. Y sí es en la pleura porque vemos de que también va en la parte inferior, ¿verdad? Y recubre toda la región, ¿verdad? Ok, muy bien, evalúen esta despacio. Y vamos, ahora con Kevin. ¿Qué te parece? Y a mí me parece que el campo pulmonar izquierdo está parcialmente opacificado y realmente no se logra distinguir la silueta cardíaca. Muy bien. Y el predominio de la lesión que lo está ocupando es casi que en la mitad del campo pulmonar. Realmente aún en el nivel del ápice aún se llega a apreciar un poquito de parénquima, ¿va? Para pasar parénquima, una parte de aire ahí. Ok. Entonces, ¿qué signo es que tienen aquí, bien ejemplificado? Broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Entonces, miren cómo está el broncograma aéreo bien ejemplificado. Y aquí tienen otra lesión, ¿verdad? De bordes definidos, que parece como que si fueran cavernas, ¿verdad? A nivel apical. Y bien lo que decía Kevin, el corazón no lo miran porque pues está retraído hacia esa región, porque está telectático, ¿verdad? Por lo mismo del infiltrado que tienen aquí, ¿verdad? Entonces probablemente pues una lesión de una tuberculosis posprimaria con sobreinfección que la pueden tener, ¿verdad? O con inflamación asociada de todo el parénquima pulmonar que está causando atelectasia y se está yendo a ese lado. Muy bien, este otro caso, igual, tráquea, ilios, bronquios, pleuras, luego parénquima pulmonar, y entonces ahí van a llegar a su conclusión. ¿Qué te parece que tiene este paciente, José Carlos? El paciente tiene neumotórax derecho. Aparte, pues... ¿De qué origen? Pues el parénquima pulmonar pareciera con una neumopatía crónica, puede ser exposición laboral, EPOC, muchas causas y que puedas tener alguna bula, algún quiste o alguna bleb que se haya roto y que haya formado un Tenés el neumotórax. montón de lesiones ahí quísticas, ¿verdad? Tenés razón, muy bien. Y ha de haber sido un neumotórax a tensión. ¿Y el otro lado? Del otro lado, pues la pleura se ve bien, se ve que no hay ningún neumotórax, se ve algunas bronquiectasias, se ve el mismo patrón reticular de datos de fibrosis, ¿verdad? Exacto. Y Datos de fibrosis, ¿verdad? Es un patrón de empanal de abeja, datos de fibrosis. Probablemente este está sobreinfectado todavía porque si se dan cuenta está bien denso, ¿verdad? Entonces puede tener una sobreinfección ahí. Pues reventó alguno de esos quistecitos o blebs, como bien decías, vesículas pleurales y causó el neumotórax a tensión. Lo que hablábamos de la cisura que nos ayuda a determinar dónde está la lesión. Entonces aquí me puede ayudar Julio Javier, ¿dónde está la lesión? ¿En qué lóbulo? ¿En el lóbulo medio? En el lóbulo medio, porque vemos de que está la cisura horizontal bien delimitada, ¿verdad? Y este último, este paciente, ¿qué es lo que tiene Carmen? ¿Qué te llama la atención?
Solo necesito que me digas qué diferencia hay entre un parénquima del otro y qué te llama la atención. Que la densidad de la mama del lado derecho es menor y que está la cúpula diafragmática está más abajo de donde debería de estar. Me Ajá, parece que hay derrame pleural del lado izquierdo. exacto, eso es la diferencia, ¿verdad? Mira, tu derrame pleural hace que esto se mire más denso que este lado, ¿verdad? Muy bien, tenés un derrame pleural izquierdo. ¿Cuál es la causa de ese derrame pleural, Gabriel? Pues sí, se ve las arterias pulmonares más prominentes. No, no es la causa esa, María Fernanda. Hay una lesión apical izquierda. Ok, gracias José Carlos. Una lesión apical izquierda, ¿verdad? Bien densa y de bordes definidos, que Sí. puede ser una masa y que está causando el derrame pleural unilateral. ¿Se recuerdan que si ustedes tienen derrames pleurales unilaterales, piensen en algo que está afectando solo ese pulmón? Si tienen bilaterales y son simétricos, piensen en algo que es trasudado por alguna alteración cardíaca o por algo externo, ¿verdad? Y por último, pues tenía estos ejemplos en donde siempre me gusta que evalúen, a pesar de que tengan alguna radiografía que no está tan bien tomada, tratar de sacarle el jugo y el provecho a lo que están viendo, ¿verdad? Vemos este paciente que pues está ventilado con un patrón alveolar difuso bilateral, con aumento de su silueta cardíaca, entonces ustedes dicen, bueno, a pesar de que no es una radiografía que yo logre distinguir bien las estructuras, sí voy a ver de que tiene bien definido aquí la región de su corazón, pero es porque está bien congestionado su pulmón, más que todo a nivel iliar, ¿verdad? Entonces pienso, tal vez tiene alguna congestión vascular de origen cardíaco porque la periferia todavía me la está respetando, está ventilado, tiene sus ondas y tiene sus cables de monitoreo externos. Este otro se los puse para que evalúen radiografía no solo antero-posterior, sino que lateral. Se dan cuenta de que toda esta parte que vemos aquí inferior no la logramos definir bien. Y cuando le tomamos una lateral, pues ya nos da una idea de qué está pasando en esas partes, ¿verdad? Y por eso es tan importante las laterales cuando ustedes auscultan y logran oír un paciente que en las bases tiene estertores y dicen, puchica, pero la radiografía no me salió nada. Tómenle la lateral y se van a dar cuenta de que se van a encontrar un montón de neumonías basales, ¿verdad? Esta también la puse porque ven cómo está el arco de la aorta completamente elongado y aquí pues eso lo tienen que visualizar ustedes si logran ver de que la pared anterior de la aorta casi topa con la columna vertebral y la posterior la sobrepasa más del 50%, lo consideran ustedes como una elongación aórtica. Hay veces de que van a encontrar cosas externas que les van a aparecer en su tórax, ¿verdad? Cables de monitoreo externo. Y este paciente tiene una arañita aquí que le hicieron una corbatita. ¿Qué piensan que es eso? Jorge, ¿qué le están haciendo a este paciente y por qué tiene eso ahí? ¿Será una traqueostomía? Traqueostomía y metieron el montón de gases ahí, ¿va? Exacto, muy bien. Y estos otros, pues, donde a pesar de que vemos bien denso nuestro parénquima, pues lo mismo, ¿verdad? Evaluar de que tengamos bien definidas las estructuras que estamos queriendo ver y al detectar que tengan alguna alteración como este que tiene prominencia iliar, aumento de su tamaño cardíaco, pues ya piensan en una congestión vascular. Miren cómo la lateral nos ayuda a terminar de definir lo de la congestión vascular. Aquí veo de que este ángulo se mira bien y este más o menos, pero la lateral pues están completamente planos, ¿verdad? No es lo normal que mirábamos con ángulo en la lateral que habíamos visto en el ejemplo. Entonces les va a ayudar sacar las laterales para definir congestiones vasculares. Con las cardiomegalias siempre tienen que descartar de que no tenga un derrame pericárdico, ¿verdad?
al menos de que ya tengan el antecedente de que el paciente pues tiene alguna cardiopatía. Ven cómo está la tráquea, y esto era lo que les decía de los ilios pulmonares y de la carina. Miren hasta dónde me elevó mi tráquea y cómo abrió mi carina, ¿verdad? Y es porque todo el corazón está aumentado de tamaño. También le tomamos lateral y vemos que el corazón ocupa la mayor parte de nuestro tórax, ¿verdad? Y que le está causando una restricción a nivel pulmonar. Con lo de la inspiración, pues siempre tienen que contar hasta dónde llegan, y recuerden de que si tienen pacientes de que no logran ver más del 50% de su corazón, entonces pueden perder varias causas, ¿verdad? Entonces lo mandan a que haga una con mejor inspiración para lograr ver mejor las bases pulmonares. Y por último, pues los tejidos, huesos y tejido blando siempre tienen que evaluarlos, ¿Qué manda, amor? descartar que no tengan Estoy en clase. fracturas en diferentes Va, pues. niveles de sus costillas, más que todo en pacientes que llegan por trauma, y se van a dar cuenta de que hay veces que son golpes pequeños y que causan fractura y estragos a ese nivel. Este otro caso, pues también con una congestión vascular y una cardiomegalia bien definida, el paciente también en estado crítico, ¿verdad? Y vean cómo hace una atelectasia a este nivel que retrae todo nuestro mediastino hacia el lado izquierdo. Entonces todo eso lo van a lograr detectar porque ven de que la tráquea ya no está central, que el hilio pulmonar está totalmente cortado, y entonces ya piensan ustedes de que la causa es esa atelectasia de ese nivel. Muy bien, ya lo dejamos ahí. Este era de las clases un poquito más largas, pero les quería meter un poquito de patología para que vayan agarrando concepto de cómo lo normal nos ayuda a detectar lo patológico, y este pequeño mensaje de que